¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos, ya estamos haciendo Free on Board, libre a bordo nuevamente, como todos los jueves. En este jueves 21 de septiembre, día de la primavera, comienza una nueva estación del año y por supuesto se renuevan los aires. Y como todos los jueves, a partir de las 19:30 estamos haciendo este programa junto con Emiliano Barrio, que ya está aquí conmigo. ¿Cómo anda, Emiliano? Hola, ¿cómo estás? Feliz primavera, mi querido Feliz amigo. primavera y feliz día del estudiante. Feliz día del estudiante también, porque todos llevamos en algo del estudiante, ¿no? Así es. Adentro todavía. Bueno, cada vez falta menos. Cada vez falta menos para el seminario. Será en octubre, Emiliano, así que imagino que ya la expectativa debe ser cada vez más grande. Así es, ya entramos a la cuenta regresiva del seminario, que va a ser el 15º seminario. 15º seminario de operativa aduanera y comercio exterior. Bien, charlando hace rato fuera del micrófono, me decías, che, mucha gente se está anotando, ya está confirmada la presencia, vienen de casi todo el país, ¿no? Sí, hay gente que va a asistir al evento, que es de otras provincias, de algunas provincias lejanas como ser Neuquén, Misiones, y está ya casi todo el cupo completo. Bueno, y los disertantes también, ¿no? Así es, ya están confirmados, son 6 disertantes, 3 van a disertar a la mañana, 3 a la tarde, y de esos 6, 2 son extranjeros. No hay posibilidad de que se alargue un día más. No, no hay posibilidad. No hay posibilidades, porque hay mucha gente que está demandando querer participar del seminario. Sí, eso es lo que te comentaba. Si no, ya se verá entonces en otra fecha. Te comentaba también antes de iniciar el programa que hay mucha gente que quiere participar para disertar y también hay muchos que quiere asistir al evento, pero bueno, ya estamos casi cubiertos con el cupo. ¿No? Esto va a ser en el Cine Teatro Ópera, aquí en Salta Ciudad, Salta Capital. Así es, el martes 24 de octubre. Bien, uno de los disertantes ya estuvo aquí en nuestro programa, si no me equivoco fue el primer programa. Si no En me el equivoco, primer programa. El primer programa, y lo habíamos convocado para que, bueno, una vez al mes o 2 veces al mes pueda volver al programa y hoy lo tenemos nuevamente acá. Va a ser uno de los disertantes, me decías, en horario de la mañana, y es el abogado, el doctor, yo le voy a decir doctor, él dice que no, pero yo le digo doctor, Tomás Cornejo. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Feliz día de la primavera. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Bueno, sí, lo veo rozagante, debe ser el clima, la primavera. Contento de estar Sí, aquí, debe ser claro. eso. Lo veo muy bien. Emiliano, bueno, hoy tenemos temas importantes que tienen que ver con esto del comercio exterior, del despachante de aduanas, son las responsabilidades que tiene, ¿no? Así es, lo invitamos al doctor Tomás para que hable un poquito sobre las responsabilidades del despachante de aduana en el comercio exterior. Bueno, Tomás, a ver, para que la gente entienda, por supuesto, en cada uno de los trabajos que hacemos hay responsabilidades que son inherentes a la profesión que uno responde, ¿no? En este caso, el despachante de aduana tiene responsabilidades. ¿Cuáles son puntualmente las más importantes o las más objetivas Bueno, totalmente. de esta función? Es así, es una función calificada, con lo cual hay una responsabilidad. Hay un principio en derecho que es a mayor calificación, mayor responsabilidad. Pero sería bueno que contextualicemos esta situación de cómo hemos llegado a la instancia actual de responsabilidad del despachante de aduana como auxiliar del servicio aduanero. Es bueno que retengamos este término que es auxiliar del servicio aduanero, porque así se lo designa en la ley madre, en el Código Aduanero, que es distinto de funcionario aduanero, que sería aquel que es un funcionario estatal, ¿no es cierto? Que ya tiene responsabilidades que tiene otro tipo de gestión, responsabilidades. Claro. Ahora, con la evolución que yo les voy a contar de este contexto de responsabilidad, ustedes van a ver por qué estoy diferenciando los dos términos y las dos funciones que son distintas, aun cuando ciertas aduanas pretenden responsabilizar por igual a uno o a otro, o incluso más al auxiliar que al funcionario. ¿Se da esto? Se da. Hay una... Primero que nada, vamos a hablar de cómo viene el porqué de la responsabilidad de este auxiliar del servicio aduanero. Y por qué la responsabilidad actual y el estado de responsabilidad actual. En nuestro sistema aduanero hemos pasado de un control exhaustivo llevado a cabo por el propio Estado a un sistema
que se llama despacho en confianza con declaración previa. ¿Por qué? Porque la evolución propia del comercio y la necesidad de una dinámica para acompañar esa evolución del comercio, dado que va creciendo el comercio, ha obligado a todos los sistemas normativos de pasar de una situación a otra, es decir, de un control directo del Estado a un control delegado en el privado con este despacho en confianza que se llama con una declaración previa. Es así que a mayor delegación de facultades también va acompañada una mayor responsabilidad. Sí, claro. Eso está claro y eso nadie pone en duda. Ahora, esa responsabilidad tiene que estar siempre acotada a la actuación que lleva a cabo el profesional y no puede ser excedida en ese sentido. Y nosotros, yo les voy a contar un poquito cómo la legislación ha ido cambiando y ustedes van a poder advertir que no siempre se tiene en cuenta esa limitación de responsabilidad en función de las actividades que desarrolla el auxiliar del servicio aduanero. En esta evolución nosotros podemos mencionar algunos hechos puntuales. En el año 2004 se derogó el artículo 957 del Código Aduanero, que decía que no era punible la clasificación arancelaria cuando en la declaración, aun cuando fuese inexacta, se hubiesen dado todos los elementos necesarios para la clasificación que correspondiera. ¿Eso qué permitía? Que de algún modo era el servicio aduanero quien terminaba haciendo la clasificación correcta sin sancionar a quien había hecho una declaración inexacta. Eso está derogado, con lo cual ahora es el despachante quien asume la responsabilidad total de esa clasificación arancelaria. Y el otro hecho puntual que a mí me gustaría mencionar es en el año 2011, una resolución de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, que ustedes saben que lo que controla la UIF es el lavado de activos, ha delegado en los auxiliares del servicio aduanero, tanto en despachantes como en agentes de transporte aduanero, la responsabilidad sobre operaciones que pueden haber violado la normativa del lavado de dinero. Estas son denominadas operaciones sospechosas. Claro, se le pide información cada tanto a estos auxiliares del servicio aduanero respecto a sus clientes, a cómo los llevan, qué tipo de controles hacen respecto a la posibilidad de operaciones sospechosas y que informen si es que las operaciones que desarrollan sus clientes son siempre similares en cuanto al volumen, al monto y esas cosas. Es una delegación excesiva. ¿Por qué es una delegación excesiva? Porque no es actividad del despachante de aduana ni del agente de transporte aduanero verificar esas cosas. No tienen poder de policía, digamos. No tienen poder de policía. Entonces, esa evolución que nosotros entendemos que el origen de la evolución es la dinámica en el tráfico bien entendido de mercadería, no puede ser una carta blanca en delegación de responsabilidades al despachante de aduana. Esa es la situación más importante. Y ustedes van a ver que en nuestra ley existe el término de solidaridad, es decir, responsable solidario. Como si el despachante de aduana hubiese sido el titular del negocio, como si hubiese tenido que saber absolutamente todo, pasa a responder. La solidaridad implica que ambos, tanto importador-exportador como el despachante, responden por el todo. Eso es solidaridad. Claro. Es decir, una obligación solidaria hace que cualquiera de los dos responde por el todo. Claro, si no se hace cargo el exportador o el importador, la aduana va a ir contra el despachante. Va a ir contra el despachante. Entonces, está yendo frente a un sujeto que no es más que un intermediario, como si fuese titular del negocio. Claro. Y eso no corresponde. Nosotros, ¿cuál es el límite que tenemos en nuestra legislación?
El límite es el artículo 902 del Código Aduanero, que dice que no hay responsabilidad cuando uno acredita haber cumplido con todos los deberes inherentes al régimen al que está sujeto, o a la operación o a la destinación a la que está sujeta, sin perjuicio de las responsabilidades por actuación de otro que están previstas en el Código. ¿Cuáles son las actuaciones de otro? Si yo tengo un apoderado y el apoderado hace una gestión mal hecha, una declaración inexacta, sí seré responsable, pero solamente en ese caso. Tenemos que ver que el despachante, el despachante actúa con mandato de otra persona, es decir, es intermediario, claro, frente al privado y al Estado. El privado le da un mandato para que actúe, pero no necesariamente va a ser responsable de lo que haga su mandante. La responsabilidad es al revés. En todo caso, el mandante responde por lo que hace el mandatario. Nunca el mandatario por lo que hace el mandante. Tiene que ver con que el despachante de aduana o el auxiliar de comercio tenga un convenio de, ¿cómo se llama? Secreto, de limitación, digo, con relación con su empleador, digamos, ¿no? Claro, pero no si el Estado me está exigiendo a mí que yo diga algo, que yo tengo un compromiso firmado, no sé. Algo de confidencia. ¿Sí? Confidencia, bueno, esa no me salió la palabra. Sí, lo que es confidencial no se puede meter, pero en el Estado no se lo puede pedir. Claro. Ahora, hay ciertas cuestiones que hacen a el control elemental que hace el Estado en el comercio internacional, y ahí sí puede pedir. No hay confidencialidad válida ahí en esos temas. Pero por eso siempre vamos al caso por caso y a la responsabilidad de acuerdo a la actuación, no a una responsabilidad objetiva del auxiliar por haber participado o por haber presentado o por haber documentado una destinación. Pero es muy complicado para el despachante de aduanas saber si su cliente está haciendo lavado de activos, y eso es casi imposible saberlo. Es muy complicado, pero vos fíjate, no solamente el lavado de activos, vos fíjate en el tema de declaraciones inexactas. En el 954, que sanciona la declaración inexacta en sí misma, digamos. Puede ser una declaración inexacta un valor distinto al valor de la operación. Una factura que se presentó, un vendedor que dice la factura es esta, un exportador que dice la factura es esta, se documenta con esa factura y la aduana después le dice ese no puede haber sido el precio de la mercadería. Cuando nosotros sabemos que el comercio, salvo en aquella mercadería que tiene valores de referencia, en lo otro hay una libertad en comerciar. ¿Qué tiene que ver el despachante en esa cuestión? No tiene absolutamente nada que ver, porque la gestión que él hizo fue bajo un mandato, y lo primero que le dieron en el mandato es una instrucción respecto al valor de la mercadería, claro, que es una factura. Ahora todo esto tiene digamos, si hay una exigencia del Estado, ¿hay una sanción? Hay una sanción, y las sanciones son muy graves. Por ejemplo, yo digo, deben ser unas sanciones muy duras, porque estamos hablando de mucho dinero, de mucho volumen. Es que ese es el punto, porque fíjense que todas las sanciones, tanto en materia aduanera, penal aduanera, en materia de la UIF, de lavado de activos, las sanciones son en lavado de activos de 1 a 10 veces el valor que está en juego. Y en materia aduanera de 1 a 5 veces, en la mayoría de los casos, el valor que está en juego, pero que responda, además de la gravedad de la sanción, que encima responda quien no de ningún modo participó de ese comercio, porque nunca tuvo ni una vez ese valor, porque es simplemente un intermediario, claro, termina siendo una cuestión que raya en lo absurdo. Entonces, yo lo que creo es que el despachante debe saber que su responsabilidad va a ir en aumento en función de la complejidad del tráfico internacional. Es cierto, va a ir en aumento sin duda.
pero que esa responsabilidad en aumento tiene que estar acotada legalmente a su actuación y a los temas que pudo haber verificado o no. Entonces tiene que saber que la legislación nuestra lo protege y no debe olvidar que la Constitución Nacional tiene un principio elemental, un principio rector de legalidad que exige que solamente uno puede ser penado en función de una ley anterior al hecho que uno comete. Y ley en sentido formal. Ahora, esta responsabilidad que se le amplía al despachante de aduana o al auxiliar, ¿por qué es? Es porque la AFIP, porque el Estado no lo quiere hacer, entonces busca que otro lo haga en su representación. ¿Hay algo? Sí, pero son los estados en general, ¿no? Sí. Esto no es una cuestión solamente nuestra. Pero los estados no alcanzan a cumplir con ese control directo que alguna vez se pudo hacer. Entonces lo que hacen es delegar el control y lo hacen con este sistema de despacho en confianza. Claro, pero una cosa es delegar un control, pero no tan excesivo o tan complicado para alguien que no es, como decías vos recién, no es plenamente responsable de todo lo que... No es responsable. Uno es responsable, pero lo dice nuestra legislación. Uno es responsable de lo que hace nada más. Claro. De aquello que pudo controlar. Los delitos los delitos requieren dolo, es decir, intención. ¿Cómo ha ampliado esta responsabilidad la jurisprudencia de acuerdo a esta cuestión? Ha ido ampliando en función de dos conceptos que son importantes traer aquí. Y uno es el dolo eventual. El dolo eventual, más o menos en palabras comunes, diríamos que es aquel que refiere a que el autor debió haberse imaginado el resultado aun cuando no fue el resultado buscado. Es decir, si yo manejo borracho, debo haberme imaginado que el resultado iba a ser un accidente, aun cuando no es el buscado. Yo quise llegar a mi casa de forma normal. Este dolo eventual se lo lleva a la práctica al momento de juzgar los hechos del despachante de aduana y se dice que en función de su calificación y por no haber verificado lo que debió haber verificado según el juzgador, debió haberse imaginado el resultado que podría ser una declaración inexacta en función de un valor que no correspondía, incluso hasta una cuestión de contrabando. Porque muchas veces el contrabando ocurre con una operación legal, tapada por una operación legal, en donde en esa mercadería se lleva mercadería de contrabando. Claro. Entonces, volviendo al tema, yo creo que son conceptos que amplían injustificadamente la responsabilidad, pero debemos tener siempre en claro que la responsabilidad es solamente por la acción que uno comete. Ya, Tomás, cuando hablamos de doble eventual ya estamos hablando de términos ya de penales. Penales y delictuales. Y delictuales. Ahí ya cabe una pena de la justicia penal, no solamente la económica. Con privación de libertad incluso, claro, porque claro. ya estamos hablando de contrabando. Claro. Entonces... o contrabando o lavado de dinero. Claro, no es una cuestión menor. ¿Hay una sanción económica contra el despachante también? Digamos, sí. Todas estas figuras de las que estamos hablando tienen sanción económica. Claro. Y generalmente la aplicación de la sanción solamente económica, graduada, pero solamente económica, es ante la primera comisión de la infracción o del delito. Ahora, con la reincidencia ya empezamos a jugar con otros valores que son de mayor envergadura, como la libertad personal. Sí, ahora también es muy complicado, por ejemplo, el hecho de una importación. El despachante de aduana muchas veces no sabe, en teoría, no sabe qué producto llega. Por eso tiene la opción, por ejemplo, de solicitar un ignorando contenido. Lo mismo pasa con el tema que vos mencionabas del valor del producto, que uno declara en factura un valor y resulta que la aduana dice que es otro. El despachante de aduana no se va a meter en los números de la empresa para ver, bueno, a ver, decime cómo llegaste a este valor. Entonces hay cosas que por ahí no tienen mucha lógica también.
Es que sí, yo coincido totalmente con lo que estás diciendo, porque si nosotros, lo que hay que entender aquí es que si el particular no acostumbra a reclamar para poner un freno a la actuación estatal, el acostumbramiento de las violaciones de los derechos que va cometiendo el Estado por su propio funcionamiento, va generando una situación de incertidumbre total para el particular y las dificultades para trabajar, porque es mucho más fácil para el Estado sancionar a un auxiliar del servicio aduanero que no es parte de él, porque no asume ninguna responsabilidad del Estado en sí mismo, que sancionar a su propio funcionario, porque ahí sí tendría que asumir una responsabilidad. Cuando hablas de, Emiliano recién nombró, cuando me decías desconocimiento era del producto. Sí, el despachante de aduana tiene la opción en una operación de importación de declarar lo que sería ignorando contenido. Ignorar el contenido, eso es un formulario, eso es... Sí, declara que ignora lo que viene en el Claro, contenedor. pero lo tiene que declarar, lo tiene que hacer por escrito. Exactamente, tiene Sí, que declarar. claro. Entonces tiene la opción de ir y hacer lo que se llama toma de contenido, entonces verifican la mercadería en Bien. ese caso. Bueno, la verdad que es complejo, es muy complejo el tema, son responsabilidades que si bien es cierto, digamos, yo creo que el despachante de aduana, ya hoy por hoy, quien asume esa responsabilidad o ese trabajo, ya debe estar sabiendo que hay una nueva ley, ¿no? Un nuevo código. Debe saberlo y debe saber que la legislación va a avanzar en ese sentido. No hay duda que va a avanzar en ese sentido, pero no por ello vamos a dejar de hacer que nos reconozcan los derechos que son elementales. Y un derecho elemental de aquel que es juzgado por una cuestión penal que puede ser infraccional o delictual, es que solamente se lo juzgue en función de su acción, no en función de acción del otro por el que no deba responder. Porque el responder por otro es una excepción, no puede ser nunca una regla. Entonces, responder como intermediario por lo que hace un importador o exportador como regla va en contra de los principios legales elementales, constitucionales elementales. ¿Hay ejemplos que se pueda dar, digamos, que haya pasado? Bueno, hay sanciones. Hay sanciones, hay jurisprudencia que ha sancionado a despachantes por esto que yo les decía, es decir, haciendo una figura de un dolo eventual diciendo que la calificación del despachante lo obligaba a él a haber averiguado o haber visto que existían cuestiones de la relación comercial que afectaban el control que debe llevar la aduana, como podría ser un valor para pagar menos impuestos. Esto debe repercutir en la quita de la matrícula. Bueno, entre otras cosas, puede repercutir en eso, pero también va a repercutir en sanciones penales que todos sabemos que son graves, son dificultades, es decir, nadie quiere estar en esa situación. Y desgraciadamente las aduanas han tomado como regla la responsabilidad solidaria del despachante junto al importador o al exportador. Claro, se da entonces que ya hay, digamos, entre las aduanas y los exportadores o los importadores un conocimiento, pero como que yo me lavo las manos. Por eso, ¿no? hay que reclamar, y es la única forma de frenar al Estado. ¿Y el centro de despachante aduana nunca hizo una presentación? ¿Hay presentaciones? Hay presentaciones, incluso han logrado cosas internacionalmente que no son vinculantes para nuestro Estado, pero son declaraciones internacionales que sirven porque son un poco un manual de procedimiento. Claro. Pero no son vinculantes, no lo puedo yo aplicar como abogado como si fuese legislación nuestra. Claro, es mucho más extenso el tema. Nos quedamos sin tiempo ya, Emiliano, Tomás. La verdad que vuelvo a repetir, vuelvo a decirlo, ¿no? Son temas que hay que tratarlos en extenso, lo vamos a comprometer para otro programa, seguimos charlando un poquito más de estos temas que realmente son importantísimos, porque hoy por hoy los chicos que están estudiando, que ya están en el último año, tienen que saber, imagino que ya todo esto se les va informando en el conocimiento de la materia, que tienen que saber
que esta legislación está vigente. Y tienen que saber poner límites. Eso es También, lo importante, porque también. si no se produce un acostumbramiento. Gracias, Tomás. No, al contrario. Te esperamos gracias a otro ustedes. programa, ya seguramente Ha tendremos sido la un posibilidad de placer. charlar. Emiliano, nos quedamos sin tiempo ya. Reiterame entonces, 15º seminario de Operativa Aduanera Sí. y Comercio Exterior. Cine Teatro Ópera, 24 de De octubre. octubre, jornada completa. Queda un poquito más de un mes. Ahí un mes. estamos ya. Ahí estamos, seguramente vamos a estar ya en esta semana próxima, ya antes que inicie octubre o con el inicio de octubre, ya con mucho más material para ir explicando un poco más lo que va a ser este importante seminario. Gracias, Tomás. Gracias por venir. Emiliano, nos encontramos el próximo jueves. Nos estamos viendo. Gracias. Volvemos el próximo jueves, como siempre, aquí en Milenio en Televisión con más Free on Board, libre a bordo, por supuesto, como todos los jueves a las 19:30 horas.